Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Silva. Soy enfermero, soy magíster en enfermería y en este minuto estoy cursando mi doctorado en ciencia de enfermería de la Universidad Andrés Bello. Soy candidato a doctor. Además de eso, les quiero comentar que soy enfermero de la unidad de oncohematología adulto de Clínica Red Salud Vitacura, aquí en Santiago. Y el día de hoy se me invitó a participar en esta clase de cuidados de enfermería en personas con cáncer pulmonar. Ya espero que la clase del día de hoy les guste, está preparada con harto cariño para ustedes, así que vamos a comenzar entonces con la clase el día de hoy. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes esperados para esta clase? Uno de ellos es planificar cuidados de enfermería con sentido ético y psicosocial de las personas con problemas de salud oncológicos de pulmón, considerando la evidencia científica, bases de la disciplina, abordaje multidisciplinar, la complejidad y el contexto de vida y la familia. Además de eso, diseñar cuidados de enfermería acorde a los requerimientos de la persona, considerando el contexto y etapa de la enfermedad entonces de cada uno de ellos. Por lo tanto, el cáncer de pulmón es una enfermedad producida por influencias combinadas de factores genéticos, biológicos, exposiciones ambientales, infecciones crónicas y estilos de vida no saludables. El envejecimiento de la población entonces es un importante factor para comprender el aumento del cáncer tanto en Chile como a nivel mundial. Desde la década de los 50, la expectativa de vida en Chile aumentó de 55 años a 80,5 en el 2015, es decir, aumentó en 25,5 años y se proyecta que llegará a 87,8 años en el año 2050. Y como consecuencia de ello, la proporción de personas que llega a las edades en que aparece el cáncer es cada vez mayor. En 1950, el 7% de la población era mayor de 50 años, en el 2015 llegó al 15% y se estima que en el año 2050 será alrededor del 30%. Asociado a esta transición demográfica, se ha producido un aumento progresivo de patologías no transmisibles, que actualmente representan el 82% de la carga de enfermedad en nuestro país. Por lo tanto, el cáncer es la primera causa de carga de enfermedad en Chile por encima de las enfermedades cardiovasculares. Ya entonces diversos estudios en nuestro país muestran que existe un predominio de estilos de vida no saludables, caracterizados por una elevada prevalencia de consumo de tabaco, sedentarismo, sobrepeso, obesidad y consumo perjudicial de alcohol. El consumo de alcohol y drogas entonces es el factor de riesgo con mayor carga de enfermedad atribuible, seguido por la hipertensión. El alto índice de masa corporal, la dieta no saludable y el consumo de tabaco también entonces son factores de riesgo con mayor carga de enfermedad. Todos ellos, con la excepción del tabaco y la hipertensión, muestran una tendencia ascendente en el tiempo. Y a pesar de las intervenciones para reducirlos, siguen siendo grandes desafíos para la salud pública en nuestro país. El cáncer de pulmón representa la primera causa de muerte por tumores malignos, con cerca de 2 millones de defunciones registradas en ambos sexos en el año 2018, cifra que constituye casi el 19% del total de muertes por enfermedades neoplásicas en todo el mundo. Y en Chile, la incidencia estimada en ambos sexos en el periodo 2003-2007 fue de 2.188 casos nuevos de cáncer de pulmón al año. Sin embargo, en varones la tasa de incidencia duplica a lo de las mujeres, por lo tanto los hombres son quienes tienen mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón en nuestro país. Y a nivel mundial, la tasa de mortalidad es de 23,1 por 100.000 habitantes. A nivel regional, Antofagasta
Tarapacá y Arica y Parinacota supera la tasa de incidencia nacional a nivel de nuestro país. Por lo tanto, las regiones del norte de nuestro país son los que tienen la tasa más elevada para este tipo de cáncer. Respecto a la mortalidad, el Departamento de Estadística de Información de Salud, DEIS, reportó 3.162 decesos por cáncer de pulmón durante el año 2016 en ambos sexos, calculando una tasa de mortalidad de 17,38 por 100.000 habitantes. Entonces, el 87% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al tabaco y el 34% de las muertes por otro tipo de cánceres. Anualmente se gastan casi 400.000 millones en tratar los cánceres asociados al tabaco, considerando solo el gasto directo sobre el sistema de salud y no otros gastos asociados. Según el SENDA, la prevalencia de consumo mensual de tabaco ha disminuido desde 42,4% en el 2006 a 34,7% en el 2014 en nuestro país. Todos los grupos de edad han bajado su consumo y es en los jóvenes donde esta disminución es mayor, el 35% de los menores de 18 años y el 30% entre los jóvenes de 18 y 25 años. Sin embargo, independientemente de que el consumo de tabaco haya disminuido en nuestro país en los jóvenes, investigaciones han demostrado o han evidenciado que ha aumentado, por ejemplo, el consumo de otras drogas ilícitas, como por ejemplo la marihuana, y también ha aumentado el consumo de alcohol en los jóvenes de nuestro país. De acuerdo con la clasificación de la OMS del año 2004, el cáncer de pulmón agrupa a todos los tumores primitivos epiteliales malignos de pulmón, excluyendo los tumores pleomórficos, sarcomatoides, carcinoides y los derivados de glándulas salivales. Con respecto a la etiopatogenia de la enfermedad, la susceptibilidad a desarrollar cáncer de pulmón depende fundamentalmente de 4 tipos de genes, en donde encontramos oncogenes, genes supresores tumorales, genes codificadores de enzimas convertidoras de procarcinógenos en carcinogénicos y genes inhibidores de carcinogénicos. Ya desde el punto de vista histológico se suceden los siguientes cambios. Existe proliferación de las células basales, desarrollo de atipias nucleares y nucleolos prominentes, estratificación, metaplasia escamosa, carcinoma in situ y carcinoma invasor, en donde vamos a encontrar la siguiente clasificación histológica. Podemos encontrar 3 grandes grupos, donde el primero de ellos es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cáncer de pulmón de células pequeñas y los tumores carcinoides. Dentro de estas 3 clasificaciones, el que tiene una mayor tasa o mayor incidencia en nuestro país es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y la subclasificación de este podemos encontrar el cáncer de células escamosas o epidermoides, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y tumores no clasificados. Dentro de ellos, el adenocarcinoma es aquel que tiene una mayor tasa de incidencia en nuestro país. Y de esta subclasificación de los adenocarcinomas podemos encontrar los adenocarcinomas no especificados, los carcinomas bronquioalveolares, los carcinomas adenoscamosos, los carcinomas mucoepidermoide, el carcinoma adenoide cístico y otros adenocarcinomas, en donde, como dije a un principio, el adenocarcinoma es aquel que tiene mayor tasa de incidencia en nuestro país. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles van a ser la sintomatología que pudiera presentar una persona que tiene cáncer de pulmón al momento de diagnóstico? Se encuentran entre ellos la tos, la baja de peso, la hemoptisis, que es la tos con sangre. Ya algunos de ellos presentan disnea y en mayor porcentaje algún tipo de dolor de tipo torácico, ya algún dolor punzante en el pecho.
y la presencia de síntomas como la baja de peso, disnea y tos ocurre generalmente cuando ya la enfermedad está en etapa avanzada. Como podemos ver, los síntomas que presentan los pacientes en realidad son más atípicos o pudieran verse o la persona pudiera pensar que esto está asociado a otro tipo de patologías y no necesariamente son síntomas exclusivos del cáncer de pulmón. Es por eso que en algunos casos estos, al ser síntomas inespecíficos, son detectados estos tipos de cánceres en estadios más avanzados de la enfermedad. Ya, por lo tanto, como les comenté, aquí se vuelven a repetir algunas de las sintomatologías que pudieran presentar los pacientes que tienen algún tipo de cáncer de pulmón. Vamos a ver ahora el diagnóstico. Para el diagnóstico podemos en primera instancia encontrar estudio con imágenes en donde la radiografía de tórax es la herramienta inicial de estudio en los pacientes de riesgo. Y por otro lado, el TAC nos permitirá delimitar con precisión la ubicación de la lesión anatómica, la invasión a estructuras torácicas pulmonares o extrapulmonares. La presencia de márgenes irregulares o espiculados, el tamaño y por sobre todo el crecimiento en el tiempo son elementos fundamentales que sugieren la presencia de malignidad cuando se ven estas imágenes a través del TAC. Ya la presencia de múltiples nódulos redondeados es sugerente de metástasis pulmonares, ya sea en un tumor extratorácico o de algún tumor directamente en el pulmón. En los pacientes fumadores con neumonía se recomienda solicitar una radiografía de tórax de control a las 6 a 8 semanas de haber terminado el tratamiento antibiótico en caso de que éste lo requiera para documentar su resolución y descartar neumonías post-obstructivas secundarias a una lesión endobronquial tumoral. Entonces, en sospecha de cáncer pulmonar, los principales objetivos van a ser estadificar el compromiso tumoral y confirmar el diagnóstico determinando la variedad histológica que éste pudiera tener. Algunas imágenes complementarias que se pudieran tomar según los hallazgos que se encuentren en el TAC de tórax, se evaluará la necesidad de imágenes complementarias en búsqueda de metástasis a distancia, en donde, por ejemplo, tenemos la resonancia magnética, ya que pudiera ser cerebral, para evidenciar si es que existe alguna metástasis a nivel de cerebro y, por otro lado, también realizar un examen de cuerpo entero, que es lo que conocemos como el PET-CT. Las biopsias entonces también son otro tipo u otra forma de cómo poder diagnosticar este cáncer pulmonar. Y son las imágenes las que también nos permitirán elegir el mejor sitio anatómico de obtención de esta muestra histológica para poder confirmar el diagnóstico o no de este cáncer pulmonar. La biopsia de la masa tumoral pulmonar permitirá confirmar el diagnóstico, pero si existen adenopatías sospechosas, se deberá realizar biopsias a las adenopatías para lograr determinar si contienen o no algún tipo de tumor. Y se optimiza siempre el estudio para que con un solo procedimiento se logre confirmar el diagnóstico y a la vez certificar el estadio clínico de la neoplasia. ¿Por qué se realizan estos procedimientos? Las razones por las que se podría realizar una biopsia pulmonar incluyen las siguientes, que podría ser, por ejemplo, para evaluar una anomalía observada en un TAC o en una radiografía de tórax, para diagnosticar infección pulmonar u otra enfermedad pulmonar, para investigar la causa de la acumulación inexplicable, por ejemplo, de líquido en el pulmón, para determinar si una masa en el pulmón es maligna o benigna, para determinar la etapa de los tumores, ¿ya?
Y el tipo de biopsia que se realizará dependerá de varios factores, como el tipo de problema pulmonar que tenga el paciente o la persona, la ubicación de la lesión y el estado general de la persona que se va a biopsiar. Y el médico va a recomendar, según esto, la mejor técnica utilizada para realizar esta biopsia. Por lo tanto, pudieran existir biopsias por punción a realizar, en donde después de administrar un anestésico local, el médico utiliza una aguja que se guía a través de la pared torácica hacia una zona sospechosa con la ayuda de un TAC o una fluoroscopía para obtener una muestra del tejido. Este tipo de biopsia también se puede denominar biopsia cerrada, transtorácica o percutánea, ¿ya? Por otro lado tenemos la biopsia transbronquial. Este tipo de biopsia se realiza a través de un broncoscopio de fibra óptica a través de las vías respiratorias principales de los pulmones. También tenemos la biopsia toracoscopía. Ya después de administrar también anestésico general, se inserta un endoscopio en la cavidad torácica a través de la pared. Se pueden insertar diversos tipos de instrumentos para biopsiar a través del endoscopio y así obtener el tejido pulmonar para poder realizar el examen. Y este procedimiento se suele denominar biopsia por cirugía torácica asistida por video. Además de obtener tejido para biopsia, se pueden realizar otros procedimientos terapéuticos como la extirpación de algún nódulo o alguna lesión tisular. Y por último tenemos la biopsia abierta, en donde también después de administrar anestesia general, el médico realiza una incisión en la piel del pecho y extirpa quirúrgicamente una porción del tejido pulmonar. Y según los resultados de la biopsia, se puede realizar una cirugía más extensa durante el procedimiento, como la extirpación de un lóbulo del pulmón. Y obviamente para poder realizar esta biopsia abierta, se debe contemplar un pabellón quirúrgico, ya que el paciente va a requerir la hospitalización posterior al procedimiento. También vamos a mostrar aquí la estadificación del cáncer de pulmón, en donde se estadifica según la séptima edición TNM, en donde la letra T, esta tiene que ver con el tumor primario, en donde tenemos de una TX a un T4, ya obviamente a medida que aumenta el número, aumenta el tamaño de este tumor primario, ya que se puede clasificar desde TX hasta T4. También tenemos la N, que hace referencia a los ganglios linfáticos regionales, en donde la menor categoría habla sobre que los ganglios regionales no pueden ser evaluados, hasta un N3, en donde la metástasis ganglionar mediastínica pudiera existir contralateral, iliares contralaterales, escléricas y contralaterales o supraclaviculares, ya que ese sería el estadio más avanzado. Y por último, la metástasis a distancia, que hace referencia a la letra M, en donde podemos encontrar desde MX, que en donde la metástasis a distancia no puede ser evaluada. M0 es ausencia de metástasis a distancia y ya tenemos una categoría M1B en donde hay existencia de metástasis a distancia. En este caso son metástasis que son extratorácicas. Y ahí en donde generalmente las metástasis de pulmón se encuentran generalmente a nivel cerebral en los estadios más avanzados. Con respecto al tratamiento, podemos decir que el tratamiento se planifica y va dirigido según el estadio clínico que presenta el paciente. Por lo tanto, probablemente a mayor estadio de la enfermedad va a tener menor alcance terapéutico. Las posibilidades oscilan entre poder curar la enfermedad en estadios precoces hasta solo tratarla con medidas de cuidados paliativos con el propósito de prolongar la vida y mejorar la calidad de vida cuando ya se encuentran en etapas más avanzadas. Y las principales estrategias terapéuticas
En primera parte es la cirugía, la terapia sistémica con quimioterapia o alguna inmunoterapia y o también radioterapia. Y estas tres estrategias se combinan o utilizan por separado con intentos de curación o paliación de acuerdo a la extensión que vaya a tener esta enfermedad. La cirugía entonces va a ofrecer la mejor oportunidad de curación y sobrevida a largo plazo en pacientes con tumor de células no pequeñas que sean potencialmente resecables y que no tengan compromiso de adenopatías mediastínicas ni metástasis a distancia. Por lo tanto, idealmente, estas deben ser diagnosticadas en etapas tempranas para poder optar a la opción de cirugía. ¿Y cuáles son los tipos de cirugía que se pueden realizar? Dentro de ello tenemos la lobectomía, que es para extirpar uno o más lóbulos del pulmón. Tenemos la neumonectomía, que es para extirpar de lleno el pulmón. Por otro lado tenemos la resección en cuña, que es para extirpar parte de un lóbulo y este se extirpa en una forma triangular. Y por otro lado tenemos la pleurodesis, que es para extraer líquidos, sangre o aire del espacio pulmonar. Tenemos también la tercera estrategia que conversamos en un principio, aquí hablando de los tratamientos disponibles, en donde la radioterapia se va a usar como tratamiento previo a la cirugía. ¿Esto para qué? Para reducir el tamaño del tumor y se utilizará después de la cirugía para eliminar células cancerígenas que pudieran haber quedado en el área tratada. Y para tratar el cáncer pulmonar también diseminado al cerebro u otras partes del cuerpo. Con respecto a la quimioterapia podemos decir que tiene dos finalidades. Una de ellas es la finalidad curativa, que puede emplearse como un tratamiento único u asociado a otros. Un paciente curado es aquel entonces que a los controles médicos no existe evidencia de células tumorales. Y por otro lado tenemos la quimioterapia adyuvante, que es el tratamiento adicional para el cáncer. Se administra después del tratamiento primario para disminuir el riesgo de que el cáncer vaya a volver en la persona. También se clasifica según el tiempo de administración, que este pudiera ser una inducción en donde el objetivo es disminuir el tamaño del tumor, lo que permite realizar tratamientos locales menos agresivos. También concomitante, que se administra de forma simultánea a la radioterapia para mejorar la eficacia del tratamiento. Y por último, adyuvante, que es de forma complementaria después de la cirugía para prevenir recaídas en la persona. Y algunos de los agentes que más son utilizados para tratar el cáncer de pulmón como quimioterapia son aquellos que se presentan aquí en la diapositiva. Dentro de ellos encontramos el cisplatino, el carboplatino, el paclitaxel o más conocido como Taxol. Ya tenemos el docetaxel, la gemcitabina, el etoposide, el pemetrexed, ya que son algunos de los más conocidos y utilizados. Yo trabajo en Clínica Red Salud Vitacura aquí en Santiago. Llevo 8 años trabajando en Clínica Red Salud Vitacura, en quimioterapia hospitalizado, en oncología, ya oncología adulto. Por lo tanto son aquellos que están aquí en esta diapositiva los que más nosotros por lo menos utilizamos para el tratamiento del cáncer de pulmón. Y por otro lado tenemos efectos que pueden causar esta quimioterapia. Ya, y los efectos secundarios van a depender del tipo y de la dosis de medicamento utilizado, así como el tiempo ya que tomen este medicamento. Y generalmente casi todas las quimioterapias tienen estos efectos secundarios en donde podemos encontrar la alopecia, la caída del cabello, lo que tiene que ver con las úlceras en la boca, lo que conocemos también como mucositis, la pérdida del apetito o cambios en el peso, que generalmente todo paciente con quimioterapia tiende a bajar de peso,
Yo creo que son muy pocos los pacientes que suben de peso mientras están en tratamiento con quimioterapia. De hecho, creo que muy pocas veces he visto eso. También tenemos náuseas y vómitos, que va a depender de la condición de la persona. Y por otro lado también la diarrea o el estreñimiento, dependiendo de la quimioterapia que se esté utilizando, o también del antiemético, también que hemos visto yo en los casos muchos pacientes que el mismo antiemético, el Odanex, presenta algún grado de estreñimiento en los pacientes, y cuando estos no tienen náusea o vómitos y saben o entienden de esto, solicitan no administrar el medicamento hasta que el paciente presente alguna náusea o vómito, ya por el mismo hecho de que produce estreñimiento en algunos pacientes. La quimioterapia entonces también puede afectar las células productoras de sangre, ya en la médula ósea, lo que sabemos que pudiera causar una probabilidad mayor de adquirir alguna infección debido a la baja entonces en los glóbulos blancos. También presentan tendencia a sangrados o a hematomas debido a esta trombocitopenia que pudieran presentar los pacientes, y también la fatiga o el cansancio debido a la baja en los glóbulos rojos por esta neutropenia causado por la quimioterapia. Algunos medicamentos como el cisplatino, docetaxel o paclitaxel pueden causar daños en los nervios, que es lo que nosotros conocemos como neuropatía periférica, ¿ya? Y en ocasiones esto puede derivar en síntomas como el dolor, ardor, hormigueo, sensibilidad al frío o al calor, y en algunos casos también la debilidad. Por lo tanto, es súper importante que nosotros valoremos estos signos que pudieran presentar los pacientes y avisar al médico tratante para, por ejemplo, dejar alguna interconsulta con el médico de cuidados paliativos y alivio del dolor para dejar algún medicamento para disminuir esta sintomatología. Y en el caso, o lo que yo veo más frecuentemente, es algún tipo de medicamento como la pregabalina, que se utiliza mucho, o francamente algún medicamento de tipo analgésico para disminuir el dolor. Pero principalmente lo que se utiliza es la pregabalina, por lo menos en el centro oncológico en el cual yo me desempeño. ¿Ya? Y pasa, pero no en todos, que esta sintomatología desaparece o se alivia al finalizar el tratamiento. Y hay en otros casos, que también lo he visto bastante, que esta sintomatología pudiera durar por mucho tiempo. La gente tiene mucho miedo a la palabra cuidados paliativos. Por eso, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que agregarle el alivio del dolor, ¿ya? Porque todavía muchas personas piensan que cuando el médico lo visita, el médico de cuidados paliativos, ellos creen que no tienen solución o alcance terapéutico, y es por eso que los visita el médico de cuidados paliativos. Y yo creo, desde mi punto de vista, que hay que tratar de cambiar o romper esa barrera que tienen los pacientes con respecto a los cuidados paliativos, ¿ya? Porque la gran mayoría piensa o cree que este médico, cuando los va a visitar, es porque ya no hay opción terapéutica. Y de hecho me pasó hace muy poco, la semana pasada, en donde un paciente me dice: pero ¿por qué yo requiero de cuidados paliativos si yo soy joven? Mi tratamiento es un tratamiento activo, por lo tanto no veo la necesidad de que cuidados paliativos me vea. En donde ahí uno como enfermero tiene que explicar finalmente de que no necesariamente el médico de cuidados paliativos y alivio del dolor ve a personas que están al fin de vida, ¿ya? Así que como enfermeros yo creo que tenemos que cambiar ese concepto de este profesional que se encarga de evaluar a nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que podemos decir de los cuidados paliativos? Estos siempre deben estar presentes desde el comienzo de la enfermedad y no solo en etapas terminales, ya es algo que les acabo de decir. Y cabe recordar que los cuidados paliativos de cáncer pulmonar están garantizados por GES,
por lo que generalmente el médico se encarga de activar esta canasta GES4 ya para que el paciente pueda acceder a este, a este médico ya que lo va a atender, que lo va a ir a visitar si es que está hospitalizado, si es que va a poder ir a las consultas cuando esté de alta o si es que lo va a ir a ver a su domicilio. Ya así que es súper importante recordar al médico que, que en los casos que se requiera que pueda activar esta garantía GES que es exclusivo para nuestros pacientes con cáncer pulmonar. ¿Ya? También vamos a encontrar en situaciones en donde el uso de oxigenoterapia, morfina o algún otro tipo de medicamento va a ser el pilar fundamental para el manejo del dolor en pacientes en etapas más avanzadas o en etapas terminales. ¿Ya? Por lo que si nos podemos dar cuenta, nuestro rol como profesional de enfermería no está solamente dedicado al tratamiento en sí, probablemente en un paciente que está hospitalizado, sino que probablemente nos vamos a tener que hacer cargo de hacer gestión para que el paciente pueda irse al domicilio con su oxigenoterapia, con su tratamiento analgésico, ya en donde cumplimos un rol fundamental como enfermeros en estos casos. ¿Qué es lo que podemos decir entonces de los cuidados de enfermería para estos pacientes? Es que uno pudiera decir que una de sus necesidades alteradas siempre va a ser la oxigenación y circulación, ¿cierto? Pensando en el tema del pulmón, de la respiración, de la oxigenación. Pero sin embargo, a través del tiempo y de los años de desempeño como enfermero de oncología, me puedo dar cuenta de que no solamente una de las necesidades que está más alterada, sino que también existen problemas de nutrición, de hidratación, de movilización, dependiendo de las condiciones del paciente. Algunos no duermen, no descansan, ya tanto por la preocupación, por dolor o solamente por la ansiedad que representa el estar hospitalizado, el estar en tratamiento con quimioterapia, radioterapia o haber pasado por un proceso quirúrgico. Ya también tenemos necesidades alteradas de la higiene. Hay pacientes que les cuesta movilizarse o que simplemente no se pueden movilizar, que tienen o requieren de un baño en cama, en donde muchos de ellos me han dicho, o sea, para mí idealmente lo mejor es poder bañarme, pero la condición en la que estoy no puedo y me siento independiente de que me realicen el baño en cama, de que me laven el pelo en la cama, me siento sucio. ¿Ya? Y eso como enfermeros tenemos que entenderlo, tratar de explicar el por qué y de que probablemente en algún minuto de que cuando la persona se encuentre en mejores condiciones se podrá realizar un baño como corresponde para poder dar ahí con esta necesidad que siente alterada la persona. Ya también probablemente vamos a tener necesidad de comunicación alterada, la paciente o el paciente va a estar somnoliento, va a estar con alguna sonda, algún drenaje o el movimiento le va a provocar dolor por lo que va a preferir no comunicarse, hacer señas. Ya entonces tenemos que estar bastante ahí, ojo con esto, con este tipo de pacientes. También algunos cambian su forma de cómo piensan, por ejemplo, en la vida futura, cuáles son los valores, cómo ven la vida de ahora en adelante. Hay muchas personas que cambian la forma en cómo ven la vida, en donde situaciones tan cotidianas son, son para ellos situaciones tan enriquecedoras como por ejemplo poder disfrutar más a sus hijos, a sus familias, ya, y también un tema de la autorrealización, que es un tema que también que se trata bastante en el área de oncología. Entonces, para la valoración de enfermería, lo primero que nosotros realizamos como profesionales de enfermería es la anamnesis, esta entrevista en donde se le pregunta por antecedentes familiares, antecedentes psicosociales, laborales, enfermedades actuales o enfermedades pasadas que haya tenido, si está con algún tratamiento actualmente, cuáles son sus hábitos, si consume alcohol, tabaco, drogas,
etcétera. También tenemos que evaluar la sintomatología actual, si tiene algún signo, algún síntoma que haya presentado que lo llevó a que realizara esta consulta, ¿ya? Y también, por otro lado, cuando ya el paciente está hospitalizado, podemos hacer algún tipo de exploración física previo, obviamente, a la realización de algún procedimiento, de algún tratamiento, en donde es indispensable la exploración física y ver la condición en la cual llega el paciente a nuestra unidad. Para las pruebas diagnósticas, el profesional de enfermería colabora en conjunto con el resto del equipo de profesionales de salud, ya en donde es importante que el profesional de enfermería conozca a fondo en qué consisten las pruebas complementarias que se le vayan a realizar a este paciente para poder ofrecer cuidados que necesiten y a la vez informar también qué es lo que se le va a hacer a esta persona. ¿Cuál es el objetivo principal en esta etapa? Es poder controlar el miedo y la ansiedad en el paciente. Y como principalmente estas enfermedades se dan en personas mayores de edad, son personas que tienen mayor miedo, mayor ansiedad, probablemente están más solos, en donde el profesional de enfermería y el equipo multidisciplinario de oncología pasa a ser su familia, ya en donde va a comentar sus inquietudes, sus miedos, y ahí entonces es donde tenemos que estar nosotros como profesionales para poder controlar este tipo de situación, ¿ya? Y obviamente también si vemos que la ansiedad va aumentando con el paso de los días, probablemente podemos sugerir a su médico tratante alguna interconsulta con un psicólogo, idealmente psico-oncólogo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de tener un equipo de psico-oncología, el cual cuando el paciente llega, se hospitaliza, se avisa el ingreso al psicólogo y posterior a ello ellos van, tienen una visita de aproximadamente 2 veces a la semana en donde van a visitar a los pacientes ya y se encargan también de apoyar entonces este control del miedo y la ansiedad que pudiera causar tanto la hospitalización prolongada, la quimioterapia, los efectos secundarios y cuál sea el pronóstico de la persona. En todas las pruebas que se someten a los pacientes, el diagnóstico de enfermería más importante es el de la ansiedad relacionada con el desconocimiento, por lo que los cuidados de enfermería van a ir dirigidos principalmente a entregar información fidedigna al paciente de qué es lo que se le va a realizar, cuáles van a ser las pruebas, en qué consiste, cuánto va a durar, si va a doler o no, si va a tener tratamiento analgésico en el procedimiento, ya atender todos los planteamientos que tenga el paciente, explicar de alguna u otra forma en qué consiste el consentimiento informado por escrito, si bien esto es un procedimiento que hace 100% el médico. Como enfermeros a veces nos vemos involucrados en que tenemos que asistir al médico cuando el paciente firma el consentimiento informado, por lo tanto tenemos que saber explicar también cuando los médicos en algunos casos no saben cómo poder explicar el consentimiento informado, nosotros apoyar en este. También tenemos que tranquilizarlo, mantener una escucha activa para poder disminuir esta ansiedad que pudiera presentar la persona. ¿Cuáles van a ser los cuidados de enfermería en los pacientes entonces que están sometidos a quimioterapia? ¿Cuál puede ser uno de los problemas potenciales? Ya debido a las drogas que se van a utilizar, encontramos las náuseas. ¿Ya? Y es súper importante que en este caso nosotros como enfermeros podamos advertir de forma temprana al paciente que se pudieran producir episodios de náusea y nuestras actividades van a hacer disminuir la ansiedad, informar respecto a qué lo que son las náuseas, cómo se pueden prevenir, ya, y por otro lado administrar tratamiento antiemético previo obviamente indicación o prescripción médica.
Con respecto a los vómitos, algunos citostáticos pueden causar estreñimiento, causando un trastorno de la motilidad intestinal y también a veces se produce como consecuencia secundaria del uso de antieméticos, que fue lo que yo les comenté en algún principio, en donde me ha tocado tener pacientes que saben que el antiemético les produce mayor estreñimiento de lo que ya tienen, por lo tanto hay muchos pacientes que esperan ya hasta las últimas instancias para poder administrar un antiemético ya por este mismo problema. Recomendar al paciente que tome alimentos ricos en fibra y residuos para facilitar el tránsito intestinal. Y aquí el pilar fundamental es el nutricionista que está con nosotros en el área de oncología, en donde podamos informar estas situaciones y que sea él también capaz de conversar, tener una buena comunicación con el paciente para poder entender sus necesidades y atender a sus necesidades con respecto a la alimentación. Ya, y por otro lado tenemos que ocasionalmente puede ser necesario el uso de laxantes o enemas si es que lo requiere y previa prescripción también médica. Con respecto al estreñimiento, debemos vigilar la deshidratación. Habrá que sugerir probablemente alguna instalación de alguna vía venosa para poder administrar algún tipo de hidratación, ya también manejarlo a través de los antieméticos y comunicar también pérdidas significativas, por ejemplo, de peso, ya o del aporte nutricional que está recibiendo el paciente para que sea atendido por su médico tratante y obviamente solucionado. También en este caso es importante que cuando el paciente se va a su domicilio, está de alta, hay que aconsejar que ellos no coman comidas pesadas, que no coman comidas grasientas, ya ni picantes o alimentos que produzcan gases o sensación de plenitud, ya. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente esto le va a provocar mayor estreñimiento. Con respecto a la diarrea, vamos a tener que como enfermeros, profesionales de enfermería, valorar el peso del paciente al ingreso de la unidad, en el transcurso de su hospitalización y al momento del alta. Para ello vamos a también tener que realizar algún examen y valoración del paciente con respecto a la deshidratación, presencia de ruidos cólicos o dolor abdominal, frecuencia y consistencia de las heces. Ya vamos a probablemente tener que sugerir alguna dieta blanda rica en carbohidratos y proteínas y la administración de algún antidiarreico por prescripción médica. También es súper importante que el paciente en estos casos no elimine las deposiciones para uno poder ver, tomar probablemente una muestra para evidenciar si es que está o no cursando con un Clostridium probablemente el paciente, ya en donde le vamos a tener que decir al paciente que las deposiciones las haga en algún contenedor y no necesariamente directamente en el baño, ¿ya? Con respecto a la mucositis, se deberá informar al paciente sobre los distintos efectos de la quimioterapia sobre el tracto gastrointestinal y la boca, en donde muchos pacientes se quedan con que solo la mucositis ocurre en la boca y ahí como profesional de enfermería tenemos que saber entregar la información correspondiente y fidedigna en que la mucositis va en todo el tracto digestivo que pudiera ser de la boca hasta el ano, ya. Así que es súper importante que nosotros manejemos esa información, ya. También instruir al paciente en el autocuidado, ya que tenga, o perdón, que realice sus colutorios con bicarbonato si es que esto lo requiere. También mejorar probablemente sus hábitos alimenticios, como hablábamos anteriormente, en incluir alimentos eh, que no sean flatulentos, alimentos sin ají, que no sean alto en grasas, que no sean frituras, ya porque probablemente esto aumentará el dolor causado
por la mucositis en el tracto gastrointestinal. Ya se va a aconsejar entonces una dieta líquida probablemente, que no coma alimentos que sean duros, ya pan probablemente muy duro, ya así que eso también tratar de aconsejar el abandono de irritantes orales como el tabaco, las bebidas alcohólicas, aquellos enjuagues bucales que tengan alcohol, entregar suplementación nutricional con batidos ya preparados hiperproteicos o la administración ya en el caso más extremo de nutrición parenteral. Ya, y para esto obviamente previo debe tener algún tipo de evaluación nutricional ya para ver si es que requiere o no esta nutrición parenteral. Por otro lado, también tenemos la esofagitis y la disfagia, y esta se puede mitigar comiendo purés blandos, tomando líquidos abundantes y evitando tabaco y alcohol, porque sabemos que muchos de nuestros pacientes probablemente, independientes de que tengan cáncer de pulmón, tienen algún grado de consumo de tabaco, probablemente no va a ser el mismo que tenían hasta antes de la detección de la enfermedad, pero muchos de ellos no dejan de fumar y también no dejan el consumo de alcohol. Así que es importante ahí en nuestro rol de profesional de enfermería poder educar en la disminución o en el cese por completo del consumo de tabaco y de alcohol en estos pacientes. Con respecto a la leucopenia, la incidencia máxima en cuanto a la disminución de las cifras de leucocitos se produce aproximadamente entre el séptimo y el día 14 del tratamiento de quimioterapia. En este caso hay que extremar las medidas de asepsia para prevenir la infección, el lavado de manos antes y después de realizar cualquier técnica, utilizar guantes desechables, realizar una manipulación aséptica de las vías periféricas, así como vigilancia y mantenimiento de los catéteres implantados, ¿ya? Y en este caso también es recomendable evitar el uso de sondas vesicales. Ya este paciente probablemente va a tener algún tipo de aislamiento protector y también control de temperatura, porque sabemos que aquellos pacientes que presentan leucopenia pudieran presentar temperaturas ya, y obviamente si este presenta temperaturas dependiendo de la indicación médica va a requerir algún hemocultivo o algún examen ya para poder detectar algún tipo de infección que pudiera estar cursando el paciente. Por otro lado tenemos la trombocitopenia, ya si aparece epictasis, realizar taponamiento de las fosas nasales. Nosotros generalmente esa indicación está ya prescrita en la ficha del paciente, en donde nosotros realizamos taponamiento con Espersil directamente aplicado en la zona en donde está ocurriendo el sangrado. Ya desaconsejar el uso, por ejemplo, de aspirina, evitar el uso de enemas por el riesgo que este conlleva a producir hemorragia, vigilar el nivel de conciencia, la orientación por el riesgo de hemorragia intracraneal, que también me ha pasado en más de alguna oportunidad. Si este requiere transfusión de plaquetas, evitar realizar grandes esfuerzos, ojalá el paciente en reposo absoluto y en el caso que lo requiera levantar de forma asistida, siempre acompañado por algún profesional que se desempeñe en la unidad. También tenemos anemia, en donde vamos a tener que valorar y vigilar principalmente, por ejemplo, en el examen físico, la palidez que va a tener la piel, la mucosa oral, si presenta algún signo de disnea, taquicardia, vértigo, ya valorar el control de signos vitales. Probablemente nuestro paciente va a requerir transfusión de glóbulos rojos. Hay que también evitar la fatiga innecesaria, ojalá también el paciente en reposo, ya que se levante lo menos posible, solo en los casos que lo requiera y siempre acompañado por algún profesional. Aconsejar dieta nutritiva, rica en hierro, vitaminas B12 y ácido fólico, y la administración también de suplementos por prescripción médica.
Los cuidados de enfermería de los pacientes en cirugía, vamos a tener que realizar una valoración previa al procedimiento, previo a la cirugía, en donde vamos a tener que detectar estos diagnósticos tanto reales como potenciales. Nos vamos a tener que plantear objetivos, ya estos objetivos van a tener que ser reales y van a tener que ser medibles, y también vamos a encontrar o vamos a tener que plantearnos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Ya vamos a tener que realizar intervenciones que van a tener que estar centrados en nuestro paciente, en la persona y probablemente también en su familia, y en donde finalmente vamos a tener que evaluar esas intervenciones y si fueron cumplidas con éxito o no, dependiendo de los objetivos que nos planteamos en un principio en la valoración que vamos a hacer de nuestro paciente. Con respecto a las biopsias, una biopsia abierta o transcópica de pulmón es un procedimiento quirúrgico que se realiza con anestesia general. Al igual que en cualquier procedimiento quirúrgico pueden surgir complicaciones. Algunas complicaciones posibles pueden incluir, entre otras, la pérdida de sangre, el dolor, infección y la neumonía. La biopsia pulmonar transbronquial o por punción se realiza con una sedación suave y anestesia local. Algunas de las complicaciones que se pudieran presentar en este procedimiento son el neumotórax, que como ya sabemos es la acumulación de aire en la cavidad pleural que provoca el colapso del pulmón. Tenemos el sangrado de este mismo y la infección. Y por otro lado, si se está embarazada, si la mujer sospecha de algún tipo de embarazo, va a deber informar inmediatamente a su médico ya eh, para obviamente disminuir el riesgo y la exposición del feto a situaciones de extremo riesgosas para la vida entonces de este recién nacido. Por lo tanto, para la toma de biopsia, ¿cuál va a ser nuestro cuidado previo al procedimiento? Vamos a comprender el procedimiento, cuál va a ser el tipo que se le va a realizar y cuáles son los riesgos de este para poder entregar información fidedigna a nuestro paciente. Debemos asegurarnos de que previo al procedimiento quirúrgico, entonces el paciente tenga su consentimiento informado. Si este no lo tiene, avisar al médico que va a operar que realice este procedimiento previo a que el paciente se vaya a su pabellón. Probablemente el paciente va a estar intranquilo, ansioso. Nuestro rol ahí va a ser tranquilizar a la persona, entregar información con respecto a cómo debe rescatar los resultados, por ejemplo, de sus informes de biopsia, y eso va a depender netamente del centro de salud en el cual nosotros estemos desempeñando nuestras labores. También dependiendo del tipo, asegurarse del tipo de cirugía que se le va a realizar, si cuenta con el ayuno necesario, si trae los exámenes previos, si es mujer, si tiene un test de embarazo recientemente. Verificar también que el paciente no tenga problemas de coagulación y probablemente nos vamos a tener que ver envueltos en situaciones donde el paciente se le administró, por ejemplo, un anticoagulante previo al procedimiento y este procedimiento no se va a poder realizar a causa de la administración de ese anticoagulante. Por lo tanto, también es importante verificar que este sea suspendido al menos con 24 horas de anticipación o según lo que indique el médico que opera. Pero principalmente se suspende 24 u 48 horas previo al procedimiento y posterior al procedimiento. ¿Cuáles van a ser entonces los cuidados de enfermería de los pacientes en cirugía durante el procedimiento? Dependiendo del procedimiento, si es por punción, nosotros como enfermeros nos debemos encargar, por ejemplo, la higiene de la piel previo a la punción, asegurarse de que el paciente no presente ninguna alergia a los medicamentos o anestésicos que se van a utilizar, posicionar de forma en que el médico pueda realizar el procedimiento sin inconvenientes.
La persona debe permanecer inmóvil, debe evitar toser y hacer periodos de apnea a solicitud del médico que realiza el procedimiento. Ya, y ahí obviamente va a depender del médico, de cómo éste quiera realizar el procedimiento, que vamos a tener que posicionar al paciente o entregarle indicaciones que realice lo que el médico está solicitando. Y finalizado el procedimiento se dejará semisentado, probablemente con uso de oxígeno y monitorización continua y algún tipo de vendaje compresivo en la zona de punción. ¿Cuáles van a ser los cuidados de enfermería después del procedimiento quirúrgico? Probablemente se va a requerir la toma de una radiografía de tórax de control para vigilar presencia de que no exista ni aire ni sangrado de la zona en donde se realizó esta incisión. Ya vamos a tener que valorar el control de signos vitales, cada cuántas horas lo vamos a realizar, ya administrar analgésicos y educar sobre cuidados y retiros de vendaje al paciente, y posterior también el baño, por ejemplo, el baño o el aseo genital, cuando éste lo requiera. Nosotros como enfermeros tenemos que estar atentos a los requerimientos que va a tener esta persona. Con respecto a la ansiedad, tenemos que identificar cuáles son las causas de esta ansiedad, evaluar el grado de conocimiento que tiene la persona acerca del diagnóstico o el procedimiento que se va a realizar y cuáles son los cuidados posteriores, instruir acerca del procedimiento, duración, tipo de cuidados posteriores, periodo de recuperación, etc., apoyar en el contacto con la familia, brindar apoyo y contención emocional. Con respecto al dolor, vamos a tener que valorar exhaustivamente el dolor, viendo sus características, dónde éste se encuentra localizado, la calidad del dolor y la intensidad. Observar claves no verbales de presencia de dolor, quizás te van a hacer algún tipo de mueca, de alguna seña, ya sé que el paciente no puede hablar. Administrar fármacos según indicación médica y rescates en caso de que el paciente lo requiera. Educar al paciente con respecto al uso de bombas, por ejemplo, PCA en las primeras horas post operación. Intentar corregir factores ambientales también que puedan causar dolor, como por ejemplo el ruido, la luz, ya la presencia de más personas en la habitación. Así que hay que tener bastante ojo con respecto a cuáles son estos factores ambientales también que pudieran provocar o causar dolor o aumento del dolor en el paciente. Con respecto al manejo de la vía aérea, enseñar a toser de forma efectiva, ayudar a la eliminación de secreciones, administrar broncodilatadores o medicamentos prescritos ya para el manejo de vía aérea, colocar a la persona en posición que favorezca la ventilación y administrar oxígeno en caso de que la persona lo requiera. Con respecto al deterioro del patrón del sueño, tenemos que determinar el ciclo del sueño y vigilia de la persona. También vamos a tener que observar o determinar efectos en la medicación en el sueño, ya si este está cumpliendo su rol o no. Ajustar los factores ambientales para mejorar el sueño de la persona, como por ejemplo la luz ambiental, el ruido y la temperatura. Ayudar a limitar el sueño y siestas durante el día para favorecer el descanso durante la noche. Por otro lado, ¿cuál va a ser el cuidado de enfermería en el riesgo de infección? Como enfermeros vamos a tener que evaluar los drenajes, las zonas de incisión, las vías, los catéteres en busca de algún signo de infección. Vamos a tener que verificar el control de signos vitales, probablemente a tener que administrar algún tipo de esquema antibiótico, ya que va a dejar indicado el médico, y también vigilar signos físicos de presencia de infección. Por lo tanto, podemos ver que como profesionales de enfermería cumplimos una labor fundamental durante todo el proceso de enfermedad del paciente con cáncer de pulmón. Y no solamente con cáncer de pulmón, sino que en todo tipo de enfermedad. Ya somos agentes de cambio, somos personas profesionales que guiamos a nuestros pacientes, que los educamos para poder tener
un mejor pasar en este camino o en este transcurso de la enfermedad, en donde probablemente va a tener mucha ansiedad cuando recién se está diagnosticando este tratamiento, perdón, este diagnóstico ya de cáncer de pulmón, que no es fácil poder entender, más aún cuando el nivel educacional de las personas es aún más bajo. Ya probablemente vamos a tener que utilizar otras técnicas para poder educar a estos pacientes que tienen probablemente menos recursos o, como lo dije, eh, menos años de estudio, ya en donde nosotros ahí como profesionales de enfermería nos vamos a tener que adaptar a la situación del paciente para poder explicar y que ellos puedan entender cómo o qué es lo que se les va a realizar en el transcurso de su hospitalización. Por lo tanto, entonces los cuidados de enfermería que estos pacientes necesitan van siempre relacionados con los efectos secundarios originados por el tratamiento o por la cirugía. En relación al paciente, la aparición de efectos tóxicos estará condicionada por el estado general del paciente, tanto físico como psíquico. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente repito, nosotros como profesionales de enfermería debemos tener la capacidad de poder atender a todas estas necesidades alteradas que tenga nuestro paciente, ¿ya? Y poder cumplir con ellas. Siendo ya una hora de presentación, espero que haya quedado claro la información con respecto al cáncer de pulmón, entonces en las personas, y cómo nosotros como profesionales de enfermería podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que presentan este tipo de enfermedad. Por hoy me despido, le doy las gracias por su atención, por estar atentas a la clase. Ya espero, le voy a pedir a la profesora ahí que les deje mi correo por si tienen alguna duda con respecto a esta clase. También les voy a dejar las redes sociales en las cuales yo participo como enfermero. Ya esto gracias al doctorado que estoy realizando, tengo bastante activo ahí las redes sociales como por ejemplo LinkedIn, por si alguna me quiere seguir o buscar ahí en las redes sociales, me puede buscar como Camilo Silva Sánchez. Como les digo, soy licenciado en enfermería, magíster en enfermería y actualmente candidato a doctor del doctorado en ciencias de enfermería de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por su atención, que tengan buenas noches, que descansen y que tengan excelente semana.